Presenta Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Amigos, sean bienvenidos a su espacio Dosis Alternativa. Como siempre, los saludamos con cariño, con placer por acompañarnos, Marilia. Así es, Jackson. Les saludamos, como siempre, detrás de los micrófonos, Jackson Vargas. Y Marilia García. Recuerden que nos pueden seguir y también interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También lo pueden ver en vivo por el Periscope y en la página web rcr.tv. Y si no nos pueden sintonizar a esta hora, porque están en el trabajo, están en un tráfico, lo pueden hacer luego en nuestro canal de YouTube, en Radio Caracas Radio. Ahí encontrarán todos los videos de toda nuestra programación. Bien, amigos, a veces vamos a hacer esta pregunta, quizás en lo personal a mí me ha pasado, no sé a ti, Marilia, que a veces nos despertamos, tenemos con un cansancio, sí, que a pesar de que nos acostamos temprano y todo aquello, ¿verdad? Y que, bueno, de repente llevamos una vida, entre comillas, saludable en las limitaciones que podemos tener, pero podemos de repente sentir que ya las actividades cotidianas que realizamos nos cuesta hacerlas. Y nos sentimos cansados, vuelvo y te repito. Es un cansancio extremo, es lo que a veces llaman a los muchachos. Si eres flojo, estás ahí acostado. Sí, pero eso pareciera que es normal, porque somos seres humanos, tenemos actividades que nos agotan. Pero hay un problema cuando esto ya se hace cotidiano. Cuando este tipo de síntomas, pudiéramos decirlo de esa manera, de cansancio, vuelvo a repetir la palabra, de fatiga, son constantes. Bueno, esto tiene una explicación científica y se conoce con el nombre de síndrome de la fatiga crónica. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Vamos a ver de qué se trata todo esto que envuelve ese cansancio que nos puede derrumbar en una cama, que nos deja, no nos provoca hacer nada. No nos provoca hacer nada y que, no sé, de repente alguien lo puede confundir con depresión o puede ser puesta también para ese tipo de cuestiones. Y nosotros hemos hablado aquí de la depresión y quizás una de estas circunstancias, ¿no? De que estamos allí tumbados en una cama y que, bueno, el mundo adiós. Exacto. Y yo no quiero quiero dormir y no quiero hacer nada. O vas hasta una actividad y no te provoca ni hablar. Y no te provoca. Bueno, para hablar de este tema, ya tenemos en la línea telefónica a Verónica Liendo, médico internista y reumatólogo. Bienvenida, doctora. Sí, buenos días. Gracias. Doctora, bueno, vamos a empezar por conceptualizar qué es el síndrome de la fatiga crónica. ¿Cómo se entiende a nivel científico? Bueno, la fatiga crónica, este síndrome, es un síndrome que tiene un impacto muy grande sobre quien lo padece. Quería comenzar por allí, ¿no? Porque a veces es difícil que se haga el diagnóstico y esto trae como consecuencia que exista un largo tiempo entre el comienzo de los síntomas, que tiene un gran impacto en la vida de los pacientes, no solamente personal, sino social y laboral, y el que se haga el diagnóstico. Muchas veces es porque hay médicos que desconocen esta patología, que no es una patología frecuente, que es una patología confusa porque la fatiga suele ser, como ustedes muy bien lo dijeron en la introducción, un síntoma frecuente en el día a día y que muchas veces está asociado, estamos hablando de hasta un 50% de las enfermedades que son comunes. Entonces, es muy frecuente que el paciente se sienta fatigado y vaya al médico y le cuente que es una parte de otras enfermedades. Claro. Y decía... ¿sí? No, que usted decía de los síntomas y quisiéramos aclarar un poco cuáles serían esos síntomas. O sea, está la fatiga, el cansancio, pero ¿qué nos puede conllevar a que se haga ese diagnóstico o que se haga más fácil? Es una fatiga profunda, ¿no? Es una fatiga que te inmoviliza. No es esa fatiga cotidiana, sino es una fatiga que te limita a hacer incluso las actividades más básicas cotidianas. Esa fatiga está acompañada de lo que llamamos síntomas cognitivos. O sea, hay un trastorno
en el pensamiento, en las funciones cerebrales. Igualmente hay anormalidades en el sueño. El sueño es un sueño no reparador, es un sueño que se interrumpe varias veces durante la noche. Igualmente hay una serie de manifestaciones extrañas que llamamos autonómicas, ¿no? Entonces el paciente refiere que se marea cuando cambia de posición, que tiene dificultades gastrointestinales, tiene dificultades para orinar, pero poco precisas, no son síntomas característicos de ninguna patología específica. Y una característica frecuente es que con el esfuerzo físico, con el ejercicio, con actividades físicas cotidianas, empeoran muchísimo los síntomas. Eso también está acompañado de algunos síntomas generales, como puede ser dolor de garganta, dificultad para tragar, pero que no encontramos que pertenezca a una enfermedad específica infecciosa. El paciente puede tener trastornos de la temperatura, que siente calor, frío, sudoración cuando no debe sudar y cuando debe sudar no suda. Existen una gran variedad de síntomas que se combinan y que además son prolongados. Entonces estamos hablando que estos síntomas se presentan por un lapso incluso mayor a 6 meses para que se haga el diagnóstico. Claro, ese como que una condición, ¿no? Que pase ese lapso de tiempo y siga la persona presentando este tipo de síntomas para entrar en esa categoría de fatiga crónica. Sí, es una enfermedad que es más frecuente en las mujeres, mucho más frecuente que en los hombres, que la podemos ver también en los niños. En los niños hablamos de un lapso de tiempo inferior, se habla de 3 meses en vez de 6. Pero ¿cómo detectar en los niños? O sea, Bueno, esta serie de síntomas extraños que llegan al consultorio y los pacientes, los padres los llevan, consultan en forma frecuente y se hacen estudios para descartar otras enfermedades y no se consigue una causa. Entonces es allí cuando hablamos, después de que se ha evaluado el paciente en varias oportunidades, se han descartado otras enfermedades en los niños. Entonces se habla de que esto debe ser un síndrome de fatiga crónica. Vuelvo y te repito, no es un diagnóstico frecuente, su prevalencia es baja en la población, estamos hablando de menos del 1%, pero oye, tiene un impacto tan alto para quien lo padece que es importante que la consulta médica de atención primaria pensemos la posibilidad de ese diagnóstico. Sí, claro. Entonces, en definitiva, hay una no sé, creo entenderlo así, que hay una incógnita marcada de por qué se origina esto, ¿no? Porque si no es producto de una enfermedad, que esto puede generarse o tener una raíz genética en la persona. Sí, bueno, precisamente por esa tendencia a ser más frecuente en el sexo femenino, y también se han hecho estudios en morochos, pues en gemelos, y se ha encontrado que es más frecuente. Entonces es más frecuente en mujeres, es más frecuente si un gemelo lo tiene, el otro también. Entonces se piensa que sí hay un componente genético en todo esto. Existen mecanismos que se han tratado de interpretar, pero todo está así todavía como muy en investigación, ¿no? El hecho de que haya esta fatiga, se cree que es que hay una alteración a nivel de las células que tienen como una oxidación, que es una cosa que se ve mucho en el envejecimiento y en las enfermedades metabólicas, en donde hay un estrés oxidativo en el organismo que conlleva que no se produzca la suficiente energía que se requiere para la actividad física, ¿no? Claro. También se ha hablado de que hay disparadores, ¿no? Entonces, allí es donde hablamos de las enfermedades infecciosas relacionadas con la fatiga crónica. Entonces, se ha encontrado que algunas enfermedades virales, por ejemplo, las enfermedades virales por Epstein-Barr, ese virus que es un virus tipo herpes, se ha encontrado que en ciertas enfermedades parasitarias, fíjate, como la yardiasis o la amibiasis, pudiesen ser disparadores de que posteriormente se produzca el síndrome de fatiga crónica. Se ha encontrado que en ciertas enfermedades de tipo comunes, así como puede ser un dengue, un Estas Zika, enfermedades infecciosas que bajen las defensas, ¿no? Inmunológicas. virales e incluso bacterianas. Entonces, pareciera que eso dispara la enfermedad. También se ha visto que hay factores
de mal pronóstico, ¿no? Entonces, cuando inicialmente estos síntomas se presentan con mucha severidad, cuando no se hace un diagnóstico temprano y entonces el diagnóstico se prolonga en el tiempo, cuando los pacientes siguen haciendo sus actividades de la vida diaria, incluso si son deportistas o si tienen un entrenamiento físico, siguen haciendo el entrenamiento físico, fíjense, este se considera un factor de mal pronóstico porque aumenta la severidad de la enfermedad. Entonces, son factores importantes. Cuando en estas enfermedades es común que se unan varias enfermedades que aparezcan en forma concomitante. Claro. Y una de las más frecuentes es la fibromialgia, que es una enfermedad dolorosa que se parece mucho en los síntomas, ¿no? Pero el hecho de que aparezcan en forma concomitante, igualmente con enfermedades endocrinas durante la menopausia, con enfermedades de la tiroides, con las enfermedades infecciosas, así como con una hepatitis, hace que el pronóstico de la enfermedad en el tiempo sea peor. Claro. Bien, amigos, estamos hablando con Verónica Liendo, médico internista, reumatólogo. Nuestro tema de hoy, el síndrome de fatiga crónica. Hay muchas más preguntas, doctora, que vamos a tratar de responder a nosotros pues, y a nuestro público que nos escucha sobre este tema, que es bien interesante. Nosotros vamos por el momento a la pausa y ya regresamos. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, estamos de regreso en Dosis Alternativa. Nuestro tema de hoy, síndrome de fatiga crónica. Para ello nos acompaña vía telefónica Verónica Liendo, médico internista, reumatólogo. Doctora, le pregunto, ya que el caso, este tipo de síndrome afecta principalmente a las mujeres, vamos a hablar del tema hormonal. ¿Esta fatiga puede generar desequilibrios hormonales en la persona? Sí, definitivamente sabemos que el sistema no solamente hormonal, sino también neurológico están afectados por la enfermedad. Y esto se manifiesta porque las hormonas participan ampliamente en la respuesta al estrés. Entonces, la capacidad que uno tiene, o aquella frase que ahora, aquel nombre que ahora está muy de moda, que es resiliencia, que uno tiene para, la capacidad que uno tiene para adaptarse a los cambios del medio ambiente o a las situaciones estresantes, esa capacidad depende mucho del sistema neuroendocrino. Entonces se liberan hormonas que se denominan hormonas de estrés. Esa capacidad de liberar esas hormonas, por ejemplo el cortisol, hace que uno tenga la respuesta adecuada en el momento adecuado.
Pero en estos pacientes no sucede eso. Y entonces cuando requerimos esa descarga de hormonas para enfrentarnos a las situaciones del día a día, pues no la tenemos. Y eso se manifiesta como el cansancio, la falta de respuesta física a ese estrés, la falta de respuesta hormonal, sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial para responder al estrés no se manifiesta. Claro está que es importante que uno descarte enfermedades hormonales, por ejemplo, enfermedades de la tiroides, por decirte la más frecuente en las mujeres, que pueden también manifestarse con estos síntomas. Claro, que el problema, doctora, disculpa que la interrumpa ahí, es que los síntomas de este síndrome es muy común en varias enfermedades, múltiples enfermedades, sí. ¿no? Sí, por eso es que en el diagnóstico, si bien no existe una prueba diagnóstica específica para la enfermedad, uno tiene que hacer toda una serie de exámenes de laboratorio para descartar otras enfermedades. Claro. Y la historia clínica, en el momento en que uno va a la consulta, clasificar todas estas manifestaciones y hacer un buen examen físico, un buen interrogatorio, son vitales, porque es lo que nos va a orientar hasta dónde debemos investigar. Claro. Y otro factor que puede influir en este síndrome, doctora, puede ser la alimentación, es la falta de vitaminas. Sí, bueno, más que influir directamente, como te dije, hay como una especie de oxidación a nivel celular. Entonces, el hecho de que no existan los cofactores que son vitaminas para realizar esta desintoxicación, digámoslo así, de las células, es vital que hayan ciertos suministros de vitaminas. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la vitamina B12, que es una vitamina neuroestimulante. Y entonces, de alguna manera, y es un cofactor importante en los mecanismos de oxidación de las células, de alguna manera el que uno tenga unos niveles de vitamina B12 adecuados, o sea, no que uno vaya a suministrar vitamina B12 en forma exagerada, sino que haya una determinación de esos niveles, tanto de vitamina B12 como de vitamina D, y que uno, si hay un déficit, uno pueda suplementar estas vitaminas para cubrir ese déficit, mejoran los síntomas de la enfermedad. No que sea el desencadenante, sino que mejoran los síntomas. Claro. Igualmente se ha visto con el omega 3. El omega 3 como actúa como un agente antioxidación, al igual que el zinc, el selenio, el magnesio. Entonces, de alguna manera, ayuda a yugular un poco, a disminuir un poco los síntomas de la enfermedad. Doctora, ¿y estos síntomas que presenta este síndrome de fatiga crónica no se pueden confundir si no estás bien orientado con la depresión? Sí, claro. Dentro de las características más importantes de la enfermedad están los síntomas cognitivos. Entonces, estos pacientes tienden a tener poca concentración, les cuesta evocar a las palabras, tienen trastornos de memoria inmediata, se les olvidan las cosas. Incluso a veces les cuesta hablar porque no pueden encontrar la palabra adecuada en el momento de expresar. Tienen una pobre atención, les cuesta prestar atención en los momentos que lo requieran, una pobre concentración, hay un procesamiento lento de la información, incluso a veces hay trastornos para saber ubicarse en el espacio, ¿dónde estoy? Entonces, eso asusta mucho a los pacientes porque no solamente disminuye su rendimiento laboral, sino que piensan que es que está pasando algo más, se asustan mucho, piensan que tienen un trastorno cognitivo más profundo, como asociado a la demencia. El pero Alzheimer. realmente es parte de la enfermedad. Claro, por ¿Y eso... todos estos síntomas, doctora, se presentan todos juntos o esto va a medida que va pasando el tiempo, se van sumando más cada uno de los síntomas? Depende de la severidad con que se presente la enfermedad, pero la mayoría de las veces se presentan todos juntos, ¿no? Claro. Esta es una enfermedad, aparte de lo que ya señalé, es frecuente que los pacientes tengan como síntomas raros en las extremidades, que dicen que se les pone muy fría, que tienen una frialdad en los pies que no se explica, que de repente no toleran el calor, pero de repente tampoco toleran el frío, de repente tienen una sudoración que no está, como son mujeres, y entonces muchas están en la edad perimenopáusica, será la menopausia. Hay una característica muy importante y que se ha estudiado mucho en los últimos años, es de si esta enfermedad está asociada a un problema del sistema de defensa del organismo o un sistema inmunológico, porque muchos de estos pacientes se manifiestan con dolores de garganta. Cuando llegan tienen una faringitis, no hay secreción purulenta, ni hay síntomas, no hay signos de
de que haya una infección por bacterias, por ejemplo, Claro. pero ellos sienten mucho dolor de garganta, se ven enrojecidas, tienen dificultad para tragar, y entonces, oye, el médico lo interpreta que si es una faringitis viral o si es una faringitis bacteriana, reciben antibióticos, muchas veces tienen incluso ganglios a nivel de cuello o a nivel de las axilas o a niveles inguinales, entonces pensamos que es otro tipo de enfermedad, pero es esta misma enfermedad. Entonces se piensa que puede haber un problema también de tipo inmunológico asociado. Claro. Doctora, amigos, estamos conversando con Verónica Liendo, médico internista reumatólogo. Nuestro tema de hoy, el síndrome de fatiga crónica. Ya la doctora nos ha dado bastantes síntomas, bastantes señales que nos pueden indicar que estemos pasando por esta situación. Evidentemente la doctora también dice que lo primero es descartar que no sea una enfermedad que se parezca en estos síntomas. Eso es como un mecanismo. Ir descartando. Ir descartando. La pregunta que le iba a hacer, entonces en definitiva, ¿esta enfermedad tiene cura? ¿Hay un tratamiento específico para ella? ¿O es muy particular dependiendo de la persona? ¿Cómo se podía controlar esas respuestas? No hay un tratamiento específico, ¿no? El tratamiento sobre todo va dirigido a que mejoremos los síntomas. Como pueden ver, algunos de estos síntomas pueden predominar. Por ejemplo, algunas pacientes lo que predomina son los trastornos del sueño, el sueño no reparador, en otros los trastornos cognitivos, en muchos lo que hay es una fatiga muy, muy profunda que los tiene inmovilizados. Entonces uno debe dirigir el tratamiento a mejorar los síntomas, mejorar la función del individuo en su medio, mejorar su calidad de vida, por supuesto. Uno debe prevenir que los síntomas empeoren. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo primero es que uno tiene que tratar de evitar que haya procesos infecciosos, ¿no? Y si los hay, diagnosticarlos lo más pronto posible y tratar. Lo mismo es válido para los problemas hormonales. Si uno descubre o aparece un problema hormonal en el trayecto de la enfermedad, pues uno, hablamos de tiroides, de problemas relacionados con la menopausia, pues hay que tratar esos problemas rápidamente porque van a empeorar la fatiga y los síntomas de la otra enfermedad. Como les dije, el suministro de algunos complejos nutricionales, vitaminas, puede ayudar a disminuir los síntomas. Esto de lo que hablamos, de vitamina B12, de magnesio, selenio, zinc, del omega 3 en cantidades adecuadas, de vitamina D, puede ayudar a disminuir esos síntomas. ¿Y cómo no? Estos pacientes tienen dolor, entonces existe un grupo de fármacos que nos ayudan a manejar el dolor y también para manejar el trastorno cognitivo. Entonces ahí tenemos los que llamamos neuromoduladores, en donde están los antidepresivos y están los gabapentinoides, que es la gabapentina, la pregabalina, que son anticonvulsivantes. Se usan para esta enfermedad. Si lo que predomina es la fatiga, entonces existen drogas estimulantes que se pueden utilizar porque en el trayecto de la evolución de la enfermedad uno puede tener así como que el paciente tiene episodios en donde está chocado. Incluso se denomina así desde el punto de vista médico, ¿no? Claro. Se habla que esos son como unas 24 horas cada semana en periodos intermitentes en donde el paciente se siente peor que en cualquier otro momento de la enfermedad. Entonces, para esos momentos podemos utilizar psicoestimulantes. Claro. ¿Okay? Es bien complejo todo esto, doctora. Ya lamentablemente se nos acabó nuestro espacio. Sí. Doctora, ¿cuáles son sus redes sociales, sus puntos de contacto? Me pueden encontrar por Twitter como Liendo Reuma, igualmente en Instagram, Liendo Reuma, y bueno, y en la clínica Félix Guada en Baruch. Así es, bueno, agradecidos con la doctora Verónica Liendo, médico internista y reumatólogo, por hoy aclararnos parte de lo que es este síndrome de fatiga crónica que puede confundirse con muchas enfermedades y lo importante, bueno, asistir a los especialistas para que puedan ir descartando. Sí, eso es básico porque no se puede autodiagnosticar una persona, automedicarse y ya vimos que esta enfermedad tiene esta condición, este síndrome, tiene muchos síntomas que son comunes a múltiples enfermedades. En múltiples enfermedades. Y entre ellas está la depresión. Entonces, bueno, hay que estar bien pendiente con eso. Estuvimos trabajando con ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y vernos a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes
toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve.